La mayoría de la gente no estará preparada para lo que se avecina. Eso no es miedo, es la realidad. Warren Buffett nos ha advertido durante décadas. Los mercados se desploman, la inflación aumenta, las burbujas estallan y el dinero fácil desaparece. Sin embargo, año tras año, la gente vive como si el mañana fuera igual que el hoy. No lo será. Buffett no predice el futuro, pero se prepara para él. Y se ha posicionado discretamente para la próxima tormenta, mientras la mayoría de la gente sigue persiguiendo la comodidad y la conveniencia. En este vídeo, aprenderás exactamente cómo lo está haciendo, y cómo tú también puedes hacerlo, antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando baje la marea, dice Buffett, verás quién nada desnudo, la ilusión de la estabilidad. Warren Buffett lleva décadas observando cómo la gente se deja llevar por la complacencia de los mercados tranquilos y los buenos tiempos. Es la naturaleza humana. Cuando todo parece estable, cuando los empleos son estables, los mercados están en alza y las noticias no anuncian una crisis, la gente asume que los buenos tiempos durarán para siempre. Esa es la ilusión. Y es peligrosa. Buffett advierte que las palabras más peligrosas en finanzas son «esta vez es diferente», porque nunca lo es. A las bonanzas siempre les siguen las crisis. La calma siempre precede a la tormenta. Lo que la gente llama normal suele ser solo la calma que precede a una corrección económica masiva. El problema no es la recesión en sí, sino que muy poca gente se prepara para ella mientras las cosas parecen ir bien. En realidad, la economía es un ciclo, no una línea recta. La inflación, los tipos de interés, las caídas del mercado, la pérdida de puestos de trabajo, las crisis mundiales, no avisan con antelación. Llegan rápido y golpean fuerte. Buffett no construye su cartera basándose en la esperanza o en los titulares. Construye para ser resistente. Mientras otros se relajan bajo el sol, él lleva un paraguas. Se prepara no porque sea pesimista, sino porque es racional. La mayoría de la gente solo cambia cuando se ve obligada a hacerlo. Pero para entonces, ya es demasiado tarde. Los despidos ya han ocurrido. La cartera ya ha caído. La línea de crédito ya se ha agotado. La ventaja de Buffett no es solo lo que compra, sino cuando se prepara. Sabe que la verdadera fortaleza financiera no se pone a prueba cuando las cosas van bien. Se revela cuando las cosas van mal. Si crees en la ilusión de la estabilidad, nunca acumularás riqueza real, porque la verdadera riqueza requiere preparación. Flexibilidad. Un plan. Buffett no espera a que llegue la tormenta para comprar un paraguas. Lo compra mientras el cielo sigue siendo azul. Ahora mismo millones de personas viven como si los buenos tiempos fueran a durar para siempre. Pero el mensaje de Buffett es claro. La calma es temporal. El cambio es inevitable. Y aquellos que se preparen pronto, no solo sobrevivirán a la tormenta, sino que saldrán de ella más fuertes que nunca. La inflación no es temporal. Mientras que la mayoría de la gente considera la inflación como una molestia a corto plazo, Warren Buffett la trata como un adversario permanente. Ha visto cómo destruye la riqueza en silencio durante décadas, no con explosiones, sino con erosión. Y eso es lo que la hace tan peligrosa. La inflación no grita, susurra. Unos centavos más aquí, unos dólares más allá. Con el tiempo, esos susurros se convierten en un rugido, y tu dinero ya no compra lo que solía comprar. Buffett ha llamado a la inflación el impuesto silencioso, y con razón. No aparece en tu nómina ni en tu declaración de impuestos, pero siempre está ahí, carcomiendo tu poder adquisitivo. $100 ahorrados hoy
no tendrán el mismo valor dentro de 5 años. El café, la comida, el alquiler o la asistencia sanitaria que puedes permitirte ahora se irán alejando lentamente de tu alcance a menos que tu dinero crezca más rápido que la inflación. El error que comete la gente es pensar que la inflación es solo un pico temporal, algo que el gobierno arreglará o que la economía superará de forma natural. Buffett no está de acuerdo. Él lo ha visto incrustado en el sistema. Cuando los gobiernos imprimen dinero, cuando la deuda se dispara, cuando las cadenas de suministro se tensan y cuando los salarios persiguen el aumento de los precios, la inflación se vuelve estructural, no estacional. La respuesta de Buffett no es el pánico, sino la preparación. Evita tener demasiado efectivo porque sabe que el dinero estancado es dinero que se reduce. Compra negocios con poder de fijación de precios, activos que superan la inflación y flujos de ingresos que se ajustan a los tiempos. En otras palabras, se protege siendo dueño de lo que no se puede devaluar fácilmente. A la persona media, en cambio, se le enseña a ahorrar en cuentas de bajo rendimiento, a atesorar dinero, por si acaso, y a esperar a que los precios se estabilicen. Pero la cruda realidad es esta: la inflación no espera. Y no le importa lo que creas. La advertencia de Buffett es sencilla. Si tratas la inflación como una molestia temporal, le estás dando permiso para que te robes silenciosamente durante el resto de tu vida. Los verdaderos creadores de riqueza no temen a la inflación, la superan. El dinero fácil se acabó. Hubo un tiempo en el que el dinero se sentía libre. Pedir prestado era barato. El crédito fluía. Los precios de los activos se disparaban con solo existir. Durante años, la gente se acomodó en un mundo de bajos tipos de interés, en el que el riesgo estaba enmascarado y las malas decisiones se rescataban. Pero Warren Buffett sabe que esa era está llegando a su fin, y los que no estén preparados pagarán el precio. Buffett no toma decisiones basadas en modas económicas. Estudia los ciclos. Entiende que los tipos de interés ultrabajos distorsionan el comportamiento. Recompensan la especulación por encima de la estrategia. Infla burbujas disfrazadas de progreso. Y cuando suben los tipos, como ocurre inevitablemente, esas ilusiones se hacen añicos. Ahora la marea está cambiando. Los tipos de interés están subiendo. El coste de los préstamos vuelve a ser real. Las empresas que antes prosperaban gracias a la deuda barata luchan por sobrevivir. Los compradores de vivienda se enfrentan al doble de la cuota mensual que pagaban hace solo unos años. Los inversores que persiguieron el bombo están viendo cómo sus carteras se desangran. Esto es lo que Buffett llama un retorno a los fundamentos, cuando la disciplina importa más que los sueños. Lo que hace que este cambio sea tan peligroso es que la mayoría de la gente sigue actuando como si fuera la vieja economía. Están esperando que vuelva el dinero gratis. Pero Buffett sabe que no será así. Los días de ganancias fáciles han terminado. De ahora en adelante, cada dólar ganado requerirá reflexión, paciencia y precisión. Buffett no está asustado. Está preparado. Tiene miles de millones en efectivo, no porque tenga miedo, sino porque está esperando a que se asiente el polvo y surja el valor. No persigue las tendencias. Se posiciona para aprovechar la oportunidad cuando otros se ven obligados a vender. La lección es simple. Si sigues invirtiendo como si el dinero fuera barato, te estás preparando para el dolor. Si sigues gastando como si el crédito fuera infinito, estás construyendo tu futuro sobre arena. La estrategia de Buffett en esta nueva era es clara. Aferrarse a lo que es real, a lo que es valioso y a lo que puede sobrevivir sin esteroides financieros.
El viaje gratis se ha acabado. Y aquellos que se nieguen a adaptarse aprenderán por las malas que el dinero fácil trae lecciones difíciles. La mayoría de la gente ahorra mal. Para la persona promedio, ahorrar dinero significa seguridad. Una cuenta bancaria llena se siente como seguridad. Pero Warren Buffett lo ve de manera diferente y advierte que esta creencia común puede destruir silenciosamente su futuro financiero. Ahorrar sin estrategia no solo es ineficaz, es arriesgado. Buffett no ahorra por ahorrar. Ahorra con un propósito: invertir. Poner el dinero a trabajar. Porque el dinero inactivo no es seguro, se está reduciendo. Cada día, la inflación merma su poder adquisitivo. Los $1000 que tiene hoy en su cuenta de ahorros no le permitirán comprar la misma cantidad de bienes dentro de 5 años. Y si está ganando intereses cercanos a cero, no solo está estancado, sino que se está quedando atrás. Buffett llama a esto el impuesto silencioso, que la mayoría de la gente ignora hasta que es demasiado tarde. Creen que están siendo inteligentes al acumular dinero en efectivo, esperar el momento adecuado o evitar el riesgo percibido de invertir. Pero la verdad es que simplemente están dejando que su riqueza futura se erosione, de forma lenta, invisible y constante. Por eso Buffett no aparca su dinero. Lo invierte. Incluso en tiempos de incertidumbre, cree que poseer activos productivos, negocios, acciones, bienes inmuebles, es la única forma de superar la inflación y generar riqueza real. No ve cada dólar como un trofeo que admirar, sino como un soldado que enviar a la batalla. Un trabajador que genera más dólares. El problema no es que la gente quiera ahorrar, es que nunca se preguntan, ¿qué me aporta este dinero? Si se queda ahí parado, la respuesta suele ser, no mucho. El consejo de Buffett da la vuelta a la idea tradicional de ahorrar. No ahorres solo para sentirte bien. Ahorra para invertir. Ahorra para crecer. Ahorra para construir libertad. Porque en un mundo en el que los costes aumentan y el valor cambia, el dinero estancado no es seguro, está muriendo. Y la única forma de protegerlo de verdad es darle un trabajo. Especulación frente a inversión. Warren Buffett lo ha dicho claramente durante décadas. El mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Y, sin embargo, la mayoría de la gente trata la inversión como un casino. Persiguen tendencias, calculan el momento adecuado para entrar en el mercado y apuestan por lo que está de moda, sin darse cuenta de que en realidad no están invirtiendo en absoluto. Están especulando. Y la especulación, advierte Buffett, es el camino más rápido hacia el arrepentimiento cuando la música se detiene. La diferencia es sutil, pero fundamental. Invertir tiene que ver con la propiedad. Se trata de invertir tu dinero en negocios reales, activos reales, con la expectativa de crecimiento e ingresos a largo plazo. La especulación, por otro lado, es simplemente apostar a que alguien más pagará más por tu activo mañana, sin saber o sin importarle cuánto vale realmente. Buffett evita las jugadas especulativas como la peste. No compra acciones porque sean populares. Compra negocios que entiende, a precios que tienen sentido, con fundamentos que justifican la inversión. No le interesa el bombo publicitario, le interesa el valor. Y el valor tarda en materializarse. La mayoría de la gente se equivoca porque tiene prisa. Quieren duplicar su dinero de la noche a la mañana. Siguen los consejos de las redes sociales, se lanzan a mercados volátiles y se convencen de que son inversores inteligentes, cuando en realidad son solo especuladores con suerte. Hasta que se les acaba la suerte.
Cuando los mercados cambian, como siempre ocurre, son los especuladores los que entran en pánico. Venden en el punto más bajo. Se quedan con las manos vacías en lugar de con activos valiosos. Buffett, mientras tanto, sigue comprando, porque nunca juega a corto plazo. Por eso la cartera de Buffett prospera a lo largo de décadas, mientras que otras se apagan en meses. No está adivinando, está capitalizando. Y ese es el poder silencioso de la verdadera inversión. Si persigues la próxima gran oportunidad en lugar de comprar valor probado, no estás invirtiendo, estás jugando. Y, al final, todos los juegos de azar terminan de la misma manera. Para la mayoría, no con riquezas, sino con pérdidas. La burbuja siempre revienta. Hay un patrón que se repite como un reloj. Euforia, exceso de confianza, precios inflados y luego colapso. Ya sea la locura de las .com de finales de los 90, el frenesí del mercado inmobiliario de mediados de los 2000 o la criptomanía de los últimos años, todas las burbujas financieras cuentan la misma historia. Warren Buffett nunca se ha dejado engañar por ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque entiende una verdad fundamental que la mayoría olvida cuando la codicia se apodera de ellos. Las burbujas siempre estallan. Buffett dijo una vez: el inversor de hoy no se beneficia del crecimiento de ayer. Cuando todo el mundo persigue el próximo activo de moda, los precios suben mucho más allá de la realidad. La gente deja de preguntarse cuánto vale algo y empieza a preguntarse solo hasta dónde llegará. La valoración desaparece. La racionalidad se ahoga en la emoción. Y ahí mismo, en ese frenesí, es donde se pierden la mayoría de las fortunas. Buffett evita a la multitud. No compra porque algo esté de moda. Compra porque está infravalorado. No le importa si es impopular. De hecho, lo prefiere. Como él dice, sé temeroso cuando los demás sean codiciosos, y codicioso cuando los demás sean temerosos. Esa mentalidad lo protege de la destrucción que inevitablemente sigue a las burbujas especulativas. El problema de las burbujas no es que se formen, sino que la gente se convence a sí misma de que esta vez son diferentes, que las reglas han cambiado, que el crecimiento es permanente. Pero la verdad es siempre la misma. Lo que sube en el bombo publicitario se derrumba en la realidad, y cuando lo hace, no son solo las ganancias en papel las que desaparecen, son las jubilaciones, los ahorros y los futuros financieros. Buffett juega a largo plazo. Espera a que pase la tormenta y luego interviene cuando los precios son bajos y el pesimismo es alto. Es entonces cuando el valor se esconde a plena vista. No es emocionante, no es llamativo. Pero así es como se construye la verdadera riqueza. Perseguir las burbujas da sensación de bienestar, hasta que deja de hacerlo. Buffett sabe que perseguir el dinero rápido es perder el dinero lento. Y al final, no se trata de quién se hizo rico rápidamente. Se trata de quién siguió siendo rico después de que se calmara la tormenta. La seguridad laboral es una ilusión. Warren Buffett no se anda con rodeos cuando se trata de depender de un solo sueldo. Lo llama por su nombre: una ilusión financiera. En un mundo en el que las industrias cambian de la noche a la mañana y las empresas despiden a miles de trabajadores, depender de un solo trabajo para ganarse la vida es como estar de pie sobre un taburete de una sola pata. Basta un movimiento en falso para que todo se derrumbe. A la mayoría de las personas se les enseña desde una edad temprana que el objetivo es encontrar un buen trabajo, ser leal y ascender en la escala laboral. Pero Buffett lo ve de otra manera. Él entiende que la verdadera seguridad no proviene de un sueldo, sino de la independencia. Y la independencia proviene de la propiedad, de las fuentes de ingresos que funcionan mientras duermes
y de no estar nunca a merced de la decisión de un solo empleador. Incluso los trabajos más estables conllevan riesgos. Las empresas son adquiridas. Los mercados cambian. La tecnología automatiza funciones que antes parecían intocables. Buffett ha visto crecer y caer industrias enteras y sabe lo frágil que puede ser el empleo frente a la competencia global y los cambios económicos. Por eso anima a la gente a crear activos que generen flujo de caja, ya sean acciones que paguen dividendos, propiedades de alquiler, pequeñas empresas o fuentes de ingresos digitales. Una vez dijo: si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. No es una táctica para asustar, es una llamada a la realidad. Una fuente de ingresos no es un plan, es una apuesta. Y la mayoría de la gente no se da cuenta de lo arriesgada que es esa apuesta hasta que es demasiado tarde. La vida de Buffett es una clase magistral de diversificación de ingresos. Sus inversiones generan ingresos independientemente de los estados de ánimo del mercado. No depende de una sola acción, empresa o cheque. Y ese es el tipo de control por el que cree que todos deberían luchar. La seguridad laboral es una frase reconfortante, pero no es una estrategia. En el mundo de Buffett, la verdadera seguridad financiera significa tener opciones. Y las opciones solo llegan cuando dejas de depender de un solo ingreso y empiezas a generar muchos. La deuda te destruirá cuando la economía cambie. Warren Buffett trata la deuda personal como una bomba de relojería, silenciosa al principio, pero catastrófica cuando estalla. Nunca ha sido partidario de deber dinero, pero es especialmente crítico con sus peligros durante las recesiones económicas. Cuando baja la marea, como él dice, se ve quién ha estado nadando desnudo. Y la mayoría de las veces son las personas que se ahogan en deudas. En los buenos tiempos, la deuda parece invisible. Tipos de interés bajos, ingresos en aumento, mercados en auge. Es fácil creer que los buenos tiempos durarán para siempre. Así que la gente pide préstamos. Financian casas que están fuera de sus posibilidades, coches que no necesitan y mejoras en su estilo de vida que parecen justificadas cuando el sueldo sigue llegando. Pero Buffett ve la trampa tal y como es. Es fácil entrar en deuda y muy difícil salir de ella, sobre todo cuando la economía da un vuelco. Cuando llegan las recesiones, las deudas no desaparecen. Se vuelven más pesadas. Ese pago mensual fijo de repente parece imposible cuando te despiden. Tu negocio se ralentiza o tus inversiones caen. Y los que vivían al límite, confiando en el dinero prestado para estirar sus ingresos, son los primeros en caer. La regla de Buffett es brutal pero sabia. Si necesitas deuda para poder pagarla, probablemente no puedas. El verdadero problema es que la deuda destruye tu flexibilidad. Te encierra en obligaciones cuando lo que realmente necesitas es libertad. Buffett valora la opcionalidad por encima de todo. Reservas de efectivo para atacar cuando los mercados están bajos. Activos que ganan independientemente de las condiciones económicas y cero pasivos que le fuercen la mano cuando los tiempos se ponen difíciles. No amasó una fortuna asumiendo riesgos financieros personales. De hecho, es conocido por hacer lo contrario. Mantener la liquidez, evitar el apalancamiento innecesario y vivir muy por debajo de sus posibilidades, incluso cuando su patrimonio neto se disparó. Esa mentalidad es lo que separa a los resilientes de los arruinados. Cuando la economía cambia, y siempre lo hace, las personas con más deudas son las que más pierden. Buffett no espera a que lleguen los tiempos difíciles para prepararse. Evita el peligro antes de que se convierta en un desastre. Eso no es miedo. Es sabiduría.
Tu mayor activo eres tú. Warren Buffett lo ha llamado la inversión más valiosa que jamás hará. Y no es una acción, un negocio o un inmueble. Es usted. Mientras los mercados suben y bajan, mientras las economías cambian y las industrias se transforman, un activo permanece completamente bajo su control. Su conjunto de habilidades, su mente y su capacidad para tomar decisiones inteligentes bajo presión. Buffett no construyó Berkshire Hathaway con suerte o publicidad. Lo construyó con un compromiso implacable de aprender, pensar y refinar su juicio. Lee durante horas todos los días, no porque esté persiguiendo la próxima gran idea, sino porque sabe que sus mayores ganancias provienen de un profundo conocimiento. Lo ha dicho simplemente: la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. En un mundo volátil, esta verdad se vuelve aún más importante. Los activos pueden perder valor. Las empresas pueden quebrar. Los gobiernos pueden cambiar sus políticas de la noche a la mañana. Pero si has desarrollado habilidades poco comunes y valiosas, si eres un gran comunicador, un pensador agudo, un tomador de decisiones disciplinado, siempre estarás en demanda. Eso no es teoría. Es un seguro contra cualquier economía. Buffett suele decir a los jóvenes que trabajen en sus habilidades de comunicación, que dominen su oficio y que desarrollen un carácter sólido, porque esas son cosas que se acumulan como el dinero. Cuanto más creces, más oportunidades atraes. Cuanto más inteligente te vuelves, mejor evitas las trampas, reconoces el valor y tomas decisiones audaces cuando otros entran en pánico. No se limita a hablar de esta idea, la ha vivido. Buffett no inventó un producto ni construyó un imperio tecnológico. Construyó una mente que podía entender los negocios mejor que nadie. Y esa mente ha superado todos los mercados alcistas y ha sobrevivido a todas las recesiones. Si quieres estar preparado para lo que está por venir, no te limites a acumular dinero. Acumula habilidades. Vuélvete indispensable. Aprende más rápido de lo que cambia el mundo. Lee, escribe, construye, resuelve problemas y, lo más importante, mantén la curiosidad. Porque independientemente de lo que te depare la economía, lo único que nadie puede quitarte es tu capacidad de pensar, adaptarte y crecer. Prepárate antes de que estés desesperado. Warren Buffett no espera a que llegue la tormenta para comprar un paraguas. Lo compra mientras aún brilla el sol, porque cuando llueve, el precio se ha duplicado y las estanterías están vacías. Esta es una de sus enseñanzas más poderosas, pero a la vez más ignoradas. Si te preparas en medio de una crisis, ya vas con retraso. La mayoría de la gente solo empieza a prestar atención a sus finanzas cuando algo va mal. Un despido. Una recesión. Una caída del mercado. Ahí es cuando entra el pánico, y por desgracia, es cuando se toman las peores decisiones. Pero Buffett entiende que la verdadera riqueza, la verdadera resiliencia, se construye antes de que se necesite. Se forja en una preparación silenciosa, no en la desesperación. Siempre ha mantenido reservas de efectivo, no porque le tema al mercado, sino porque sabe que las oportunidades llegan cuando los demás tienen demasiado miedo para actuar. Estudia los negocios mucho antes de que lleguen a los titulares. Establece sistemas que funcionan tanto si la economía está en auge como si se está derrumbando. Su preparación es aburrida, pero sus resultados son extraordinarios. Piense en cómo se aplica esto a su propia vida. Si mañana pierde su trabajo, ¿tiene ahorrados 6 meses de gastos? Si el mercado cae un 30%, ¿tiene la fuerza emocional y financiera para comprar en lugar de vender? Si la inflación se dispara, ¿ha colocado su dinero en activos que tengan un valor real
El momento de hacerse esas preguntas no es cuando los titulares gritan, es ahora. La preparación es la disciplina silenciosa de construir antes de que lo necesites. Es invertir en ti mismo antes de que el trabajo desaparezca. Es ahorrar cuando todos los demás están gastando. Es aprender a administrar el dinero mientras aún te queda algo. La fortuna de Buffett no se construyó en un solo momento brillante. Se construyó a través de décadas de preparación paciente y silenciosa. Si quieres prosperar en el futuro, no solo sobrevivir, tienes que dejar de reaccionar y empezar a prepararte. Porque cuando llegue la próxima tormenta, y llegará, las personas que se hayan preparado serán las que se levanten mientras todos los demás se pelean. La mayoría de la gente no estará preparada para lo que se avecina, no porque sea perezosa, sino porque está distraída. Distraída por la comodidad, por el ruido, por la ilusión de que las cosas siempre serán iguales. Pero Warren Buffett se ha pasado toda la vida preparándose para lo que otros ignoran. No persigue los titulares. Se prepara en silencio, intencionadamente, sin descanso. La verdad es que la riqueza no se construye en tiempos de calma. Se construye a través de la preparación antes del caos. Se construye entendiendo el riesgo, controlando las emociones y teniendo una visión a largo plazo cuando todos los demás son cortos de miras. Los que prosperan mañana no son los que tienen el estilo de vida más lujoso hoy en día. Son los que plantan semillas mientras otros se dedican a desplazarse por la pantalla. Así que pregúntate, ¿estás construyendo algo real o estás esperando a que alguien te salve cuando llegue la tormenta? Porque si has leído hasta aquí, ya sabes la verdad. Nadie va a venir. Depende de ti. Y eso no es una carga, es tu poder.